preocupaciones y todas las cosas que se presentan en la vida, siempre es muy bueno reunirnos para orar juntos, para conversar juntos, para estudiar juntos la palabra de Dios, ¿no es cierto? Eso nos da más vida, nos da mayor combustible para la vida, nos recuerda nuestro propósito también. Y yo quería leerles para comenzar este versículo de Romanos 8:16, 8:17, donde dice, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero voy a remarcar la primer versículo del 16, donde dice, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Siempre es muy bonito, muy bueno, edificante, uno aprende muchísimo a través de los testimonios personales, ¿verdad? Cómo es que Dios ha obrado y sigue obrando en nuestras vidas. Por eso cada una de sus palabras forma parte de un libro personal para nosotros. La semana pasada agradecemos a Noemí por su bonito testimonio, antes a su mamá, y ahora para completar la Trinidad viene el papá. Amén. Entonces, vamos a escuchar cómo ha trabajado Dios en su vida, don David. Adelante. Amén. Bueno, muchas gracias, hermano, por tener la oportunidad de poder compartir a grandes rasgos, porque pues, El libro viene después, ahora es un adelanto. ver, pues la verdad que voy a empezar desde los 5 años que tengo más o menos memoria, porque mi infancia fue una infancia muy linda. Mis padres eran cristianos cuando yo nací y me crié dentro del ambiente cristiano con la iglesia. Y a su vez, hasta los 10 años, pues estuvimos viviendo en la iglesia también. Y a su vez, la iglesia era una escuela también, y ahí también estaba estudiando. Y fue algo hermoso, ¿no? Porque mis padres hacían el trabajo de custodios o de limpieza, y pues yo los ayudaba, y a su vez era estudiante también. Y disfruté la niñez en ese ambiente hasta los 10 años, más o menos. Ya después de los 10 años, pues tuve experiencias bonitas durante ese tiempo. Unas experiencias que tal vez no son normales. Una de ellas es que conocí estando yo solo, conocí a un personaje, una persona que no sé de dónde salió ni quién era, y estaba haciendo mucho viento, y me dijo, te voy a enseñar a hacer una rueda con que el viento lo lleva. Y pues para mí fue algo sorprendente porque nadie me había hablado y me habló. Y aún cuando lo vi, ese señor desapareció y dije yo, ¿quién sería? Y sí me gustó lo que hizo, pero después me quedé pensando, ¿quién podrá ser? ¿Quién podrá ser? No lo conocí. Bueno, nunca lo conocí, la verdad. Pero sí lo vi y estuve en una experiencia muy bonita a esa edad. Y pues es una edad donde tal vez los 10 años o antes tal vez uno quiere aprender a manejar, a jugar, es decir, la bicicleta. Mis padres no tenían bicicleta, pero había muchos hermanos de la iglesia que tenían su bicicleta. Y yo siempre he tenido la experiencia de ser, no sé, la palabra autodidacta, tal vez yo mismo me enseñaba, me buscaba la manera de cómo manejar una bicicleta. Y fue así que aprendí a manejar la bicicleta. También aprendí a nadar a esa edad en, en unas pozas de agua. No sabía nadar y me aventé y aprendí a ser autodidacta realmente, y aprendí muchas cosas. Y fue una gran bendición. Yo tenía la experiencia de la iglesia muy bonita porque dentro de la iglesia había muchachos que hacíamos dramas
para Navidad hacíamos concursos que a veces había una misionera, eran dos, pero una de ellas dijo, los que no tienen dinero vamos a proveerles el ticket, porque nuestros padres no podían pagar nada de eso, éramos pobres. Y me acuerdo que dijo, para poder ayudarles con el ticket, tienen que darme 100 versículos de memoria. Claro, no íbamos a dar los 100 en uno solo, pero le íbamos dando de 5 en 5, 6 y así, cada vez que podíamos, hasta que se cumplieran los 100 y ella pagaba el ticket del campamento que se hacía por una semana. Y pues fue una experiencia muy bonita, aproveché. Al principio como que medio quería y no quería, pero después me animé y así fue que aprendí la palabra también a grabármelo de memoria y tenerlo en mi corazón. Y después de los 10 a los 20 años fue una edad tal vez muy difícil porque me tocaba trabajar y también me tocaba estudiar. Yo aprendí a trabajar en una tintorería primero y después mi cuñado tenía una imprenta, entré a la imprenta también y así trabajé hasta terminar mi high school. A los 18 años terminé mi high school y fue una experiencia muy linda a través de la juventud. Aprendí muchas cosas, así también las malas amistades que siempre no faltan, que le arrastran a uno hacia lo malo, lo cual no, no debía haberme, ¿cómo se puede decir? No debía haber estado con esas malas amistades, pero sí, a veces uno se deja arrastrar porque a veces uno se hace popular dentro del grupo, o por ser popular o por querer ser popular, no sé cómo será la cosa, que se deja arrastrar y entonces caí en varios vicios. No me gustó nunca tomar a mí, aunque sí me querían involucrar, pues no me gustaba. Lo que sí caí en otras cosas, pero eh, era para mí no agradable. A los 13 años recibí a Jesucristo como mi Señor y Salvador, pero como dije, me salí de la iglesia y empecé a vivir una vida que no me gustaba. Y a los 19 años, cuando yo tomé una decisión, le dije a mi madre que iba a salir para Venezuela, que se iba a dejar, y salí a esa edad y llegué a Venezuela y siempre mi madre me decía, si no nos vemos aquí, nos vemos allá en el cielo. Para mí fue un alivio, ¿no? O sea, para no preocuparme. Y sin embargo, en Venezuela llegando yo al día siguiente, después de llegar a Venezuela, al día siguiente yo ya tenía trabajo. Era increíble cómo el Señor me bendijo en Venezuela de una manera tal que yo me quedé asombrado. Mis amigos con los que fui duraron meses sin trabajo. En cambio, yo al día siguiente ya tenía trabajo. Yo decía, qué diferencia más grande, pero no era por mí, sino porque mis padres estaban orando. Y yo ahí fue donde tuve que afirmar mis pasos en la fe y tuve que aprender a vivir con la fe cristiana. Estuve asistiendo a una iglesia bautista, eh, bautista del sur, y ellos no tienen experiencias sobrenaturales, pero sí tenían experiencias de cómo evangelizar. Y me agradaba porque algunos estaban entrando en las experiencias del Espíritu por un entrenamiento que hacían y se utilizaba un material que se llamaba las 4 leyes. Y con eso empezamos a evangelizar y veíamos cómo la gente entraba a conocer de Dios y hacían hasta la oración y todo. Fue un tiempo muy bonito donde disfruté hasta los 23 años, de los 23 a 24 años, cuando todo se fue, en Venezuela se fue, digamos, la economía se fue por una devaluación muy grande. Perdí mucho dinero, aunque trabajaba muy bien, ganaba bien, pero perdí también porque lo que había ahorrado era bastante, pero como se devaluó, me quedó casi la mitad. Y ahí fue donde yo pude ver la mano de Dios porque no pensaba yo venir a Estados Unidos, sino que un amigo de Colombia
me dijo, ¿quieres acompañarme a la embajada de Estados Unidos? Y le dije, ¿qué vas a hacer? Pues voy a ir a Estados Unidos. Me dice, ¿por qué no te llevas tu información? A lo mejor también te puedes ir conmigo. Yo ni esperanza tenía de venir a Estados Unidos. Fuimos primera vez y me dieron, ¿cómo se puede decir? Las instrucciones de qué requisitos se necesitaba. Cuando vi los requisitos, yo le dije, bueno, podemos pasar. Y nos dijo, tráigame a la próxima reunión todos los requisitos que necesitaban. Entonces todo se me facilitó, no tenía ni hice mucho esfuerzo, se me facilitó tan fácil que fue, que la segunda vez que fuimos, el muchacho también llevaba todos sus ah, requisitos llenos ya, y entramos, él entró primero, y salió así con la cabeza agachada, y dice, no me aceptaron. Entonces yo pensé que, bueno, yo voy a calar de todas maneras, no pierdo nada, ¿verdad? Porque no estaba con ese entusiasmo tampoco de venir, pero porque siempre uno se anima a venir con alguien más que puede compartir, no solo. Pero esta vez me tocó venir solo y en realidad cuando yo entré a la embajada, el embajador me hizo la entrevista, me pidió todos los requisitos que tenía y me preguntó a qué vas a ir, yo a conocer y dónde vas a ir. Y yo le dije a San Diego y me dijo, ¿tienes una carta de dónde vas a llegar? Y justamente en ese tiempo conocí a un muchacho de San Diego que iba a venir, me dijo, él me dio una invitación para su casa. Y entonces fue así que yo le di la invitación y me dijo, ok, agarró la estampilla y me selló en el pasaporte, me dice, aprobado. Cuando salgo me dice el muchacho, ¿te aprobaron? Me dice, sí, le dije, no puede ser, dice, ¿cómo? Si tú no estabas ni siquiera queriendo ir allá y te aprobaban a ti, y a yo que quería ir no me aprobaron. Yo le dije, no sé nada, en realidad no entiendo, yo tampoco le decía, pero él me dijo, no, está bien, si vas a llegar allá donde tú vas, está bien. Y así fue que pues, llegué a Estados Unidos en el año 2004, 2004. 2000, digo, en el año 1984, no 2004, estoy equivocado. En el 84 llegué y en el 84 fue que realmente, estando yo en San Diego por un año, viviendo con unos viejitos que me acogieron, no sé cómo me conocieron, les agradé y me llevaron a su casa y me dijeron, quiero que te quedes aquí. Eran ya personas retiradas y me dijo, ¿me vas a ayudar en algo? Y no, yo no hablaba nada de inglés y ellos no hablaban nada de español. Yo no entiendo, por un año estuve viviendo con ellos y fue para mí una experiencia, ni yo mismo me puedo explicar cómo es que nos entendíamos. Y el viejito me dijo, te voy a llevar a conocer a otras personas más y a alguien más que habla español y para comunicarnos. El Señor quería que yo me quedara en su casa. Tenía sus hijos y todo. Y muy buena gente. El Señor era de Michigan y se llamaba Smith, apellido. Él se llamaba, ya no me acuerdo su nombre, pero él era muy buena persona, muy linda persona y muy contento conmigo. Le caí bien en gracia y yo digo que fue Dios ahí que realmente hallé gracia con ellos y me trataron como si fuera parte de la familia. Y de ahí cuando viví un año y ya me iba a regresar a Venezuela, ya me quedaban solamente $40 porque todo el dinero lo había gastado en todo un año, todo lo que traía. Entonces me encuentro con un pastor que es boliviano, que vive en Los Ángeles y me dice, ¿qué haces aquí? Él había sido mi maestro en la escuela dominicana allí en Bolivia. Y me dice, ¿qué haces aquí? Porque me vio de muchos años. Yo le digo, bueno, aquí ando paseando, le dije, conociendo Estados Unidos. Y me dice, ¿ya te vas a regresar? Me dice, a lo mejor que si no, dice, no te vayas, quédate. Ven a mi apartamento, yo vivo en Los Ángeles, quédate ahí vamos a ver qué hacemos o qué haces. Y así fue como yo realmente con $40 ya no lo hacía yo ni para regresar, pero me quedé en Los Ángeles. Y desde entonces empecé a trabajar, trabajé en las Olimpiadas del
85, ¿no? En 85, creo que en Los Ángeles. Era 84, 85. 84. O 84. Trabajé ahí en las Olimpiadas y limpiando, estaba en Santa Anita, Acá. en la de ecuestre, de los caballos. Me tocó hacer de 7 de la mañana a 7 de la noche, trabajaba ahí. Y luego de las 8 de la noche hasta las 12 de la noche, trabajaba limpiando barcos. Y solamente dormía como 4 o 6 horas nada más. Y así fue mi vida, realmente tal vez cansador por un tiempo nada más, pero después el pastor, el hermano boliviano que me dijo, me, me dijo, ¿me puedes ayudar en la iglesia? Y yo entonces empecé a trabajar en la iglesia con él y unos 2 años después que estaba yo, me dejó encargado de una obra. Claro, él supervisaba y yo solamente estaba ayudándole. Y hubo un momento en que me dijo, te vas a quedar ahora con la iglesia. Y yo no tenía ni siquiera papeles, no tenía documentos de pastor, no tenía nada, solamente el respaldo del pastor. Y sin embargo, el Señor fue muy grande y misericordioso, que para ese entonces ya había conocido a mi esposa en el 85 y nos casamos y ya entonces nos fuimos a trabajar, mi esposa y yo, en la obra, y pues fue algo hermoso porque primera vez que experimentamos al Espíritu Santo de una manera tal, porque teníamos estudios bíblicos en los hogares. Y era tan hermoso que realmente se sentía la presencia de Dios, que los hermanos quedaron muy contentos. Se hizo una familia tal vez muy diferente, muy unida por la palabra de Dios, y fue algo hermoso. Ya después en 87 nació nuestro hijo y pues para eso estábamos encargados de otra iglesia y nos dijeron que iba a venir un pastor, se lo dejamos y nosotros vinimos a vivir aquí a Pomona porque compramos una casa para ese entonces. Y así fue como en Pomona tuvimos que empezar otra obra aparte. Nosotros, bueno, yo solo, después mi esposa se agregó. Y así es como tuvimos la iglesia por un tiempo a través de discipulados. Y el Señor fue grande y misericordioso. Trabajaba y a la vez también llevaba estudios. Y también a su vez me estaba preparando para poder llegar a ser pastor. O sea, fue un trabajo bastante arduo, pero al final llegó a ser de gran bendición porque nos tocó, después de muchos años, 2, 3 años, tuvimos que hacer la iglesia. Teníamos como 20 personas, 15 a 20 personas que estábamos ministrando y nos dijeron, vamos a rentar un lugar para poder tener la iglesia. Y fue así como nace una iglesia que le pusimos el nombre por revelación de Dios, la iglesia de Cristo Sion. Sion porque era la ciudad del gran rey. Sion también porque era donde habitaba la presencia de Dios. Y nosotros nos pusimos a trabajar en un lugar que era una librería muy pequeñita, así como este lugar, a lo mejor chiquita. Y ahí estábamos las personas, 15 a 20 personas, más los niños. Y ahí estuvimos trabajando hasta el 88, creo. Y en el año 88 fue que estuvimos en oración y ayuno y haciendo con otro hermano, trabajando. Fue que vino una revelación al pastor que estaba conmigo y me dice, mira, dice el Señor, me dijo así, que ensanches tu tienda, que Él va a ensanchar las estacas, que estira las estacas. Yo no le entendí en un momento dado, no le entendí qué es lo que quiso decir. Yo solamente dije, me acuerdo que fue amén. El Señor está ensanchando, dice las estacas, que va a ensanchar tu tienda. A los 2 meses estábamos en un templo que, hermano, era más grande que no esperábamos de estar en ese templo.
aunque sí habíamos ido a buscar a ese templo varias veces que nos sentaran, 3 veces. Las 3 veces nos negaron, nos dijeron, nosotros le llamamos porque siempre que íbamos le decíamos cuánto querían, porque nos preguntaban cuánto quieren pagar. Y yo siempre les decía $300, porque es lo que estaba pagando al otro lado. Y me dijeron, no te preocupes, no te llamamos. No me llamaron. Y no me llamaron. Las 3 veces que fuimos nunca me llamaron. Y estando así, un hermano me invitó a Los Ángeles. Yo no sabía, porque mis hijos también habían aprendido a tocar los instrumentos y teníamos un grupo de alabanza, entonces nos fuimos a Los Ángeles a ministrar en una ocasión y ahí estaba, en una iglesia, y ahí estaba el director de la iglesia de los hermanos, los Church of the Brethren. Y de repente él se quedó conmovido con nosotros. No habían visto, bueno, tenían tiempo que no habían visto las experiencias espirituales. No estábamos llenos del Espíritu Santo y él se quedó asombrado. Y me preguntó, me llamó y me dijo, quiero hablar contigo. Yo no hablaba muy bien el inglés, pero hablaba muy poco. Entonces me dijo, yo quiero saber, me dijo así, ¿cómo es que tú fuiste llamado a ser pastor? Y yo le dije, bueno, yo fui llamado, le dije, como un soldado es llamado a pelear en la guerra, pero cuando está en la guerra, no hay quien esté a cargo del batallón. Entonces yo me hice sargento en medio de la guerra. Le conmovió tanto lo que haya dicho, porque no fue ni siquiera la intención mía, sino solamente para explicarle. Pero le gustó tanto, me dijo, ¿no te gustaría estar con una iglesia? ¿Dónde tienes tu iglesia? Me preguntó primero. Yo le dije, en Pomona. O dice, tenemos una iglesia ahí grande. Y yo le dije, ok. Entonces me llamó y me dijo, voy a hablar con ellos para que te den el lugar. Y era el mismo lugar que yo había solicitado 3 veces y que no me habían llamado de regreso. Y ahí estuvimos desde el 87 hasta el 2018. 2007. 2000. 2021 que sabemos que lo Bueno, 2021, dice mi esposa, porque cuando estaba la pandemia. Estuvimos ahí, el Señor nos bendijo mucho, muy grande ahí. Teníamos espacio y tuvimos mucha gente, tuvimos nuevas experiencias. Mis hijos aprendieron los instrumentos y también otros jóvenes, porque mi deseo siempre ha sido que los jóvenes aprendan a tocar los instrumentos. Y siempre hemos hecho el esfuerzo, estando aún con la iglesia pequeña, hemos invertido, digamos, fondos para poder pagar un maestro que les enseñe la música. Y ha sido ¿cómo se puede decir? Mi deseo de poder tener grupos de alabanza. Hemos formado varios grupos y el Señor ha sido bueno con nosotros, aunque los jóvenes siempre tienden a aprender, pero con el tiempo se van porque tienen que estudiar o porque se casan o cualquier otra cosa, entonces se van. Pero el Señor ha sido bueno con nosotros hasta que se vendió el edificio donde estábamos y de ahí fuimos a otro edificio que es de Glendora. O sea, mi vida en este país ha sido de gran bendición. Y hay un hermano que me dijo, cuando terminamos nosotros en Pomona, estaba una iglesia coreana también, y ellos me dijeron, encontrar algún lugar, me preguntaron. Primero estábamos buscando porque era difícil en ese entonces encontrar un lugar. Y de repente me dice, el director me dice, ya encontramos un lugar, ya no te preocupes porque estábamos buscando. Y cuando le dije al coreano que habíamos encontrado, el coreano me dijo, ustedes están bendecidos, me dijo así de esa manera. Dios está con ustedes. Yo le dije, bueno, amén, pero no entendía por qué me decía eso, porque la situación era muy difícil para encontrar lugar. Estuvimos nos fuimos a Glendora. Estuvimos en Glendora por 2 años aproximadamente, ¿no?
Y la verdad que en esos 2 años, pues empezamos, cuando uno se mueve, hay un problema que no todos están dispuestos a ir a ese lugar. Entonces uno pierde membresía. Cuando nos movimos, pues aparte de la pandemia, perdimos varias gente con la pandemia, pero también perdimos varias personas en la movida. Y a pesar de todo eso, el Señor nos bendijo en Glendora. Estuvimos 2 años y luego de 2 años se acabó todo lo que en realidad el contrato y nos dijeron se tienen que ir. Y buscamos, buscamos lugar donde ir, encontramos algunos, pero estaban muy caros. Y bueno, ha sido difícil en ese entonces para encontrar un local, pero el Señor ha sido misericordioso que un día estando nosotros, yo le dije a Dios, mi plan era este, si no encontramos un lugar, nos vamos a un parque. Pero yo le dije a Dios de esta manera, dice tu palabra que un padre que no provee para sus hijos es peor que un incrédulo. Yo le dije, aquí están tus hijos y tú no provees para nosotros. Entonces, nos van a pensar que es difícil creer en ti o confiar en ti. Y una noche, estando, ¿cómo se puede decir? Una noche que estando yo, le hablé al Señor así de esa manera. Y a la semana siguiente hubo una llamada de un pastor que había hablado con mi hermana Paola y me dijo, Pastor Flores, me dijo, sí, le dije yo, quiero hablar contigo. Me dio el número de teléfono de la hermana Paola, porque ella te conoce. Y yo le pregunté, y pues el Señor fue grande, porque a Paola la conocimos en el edificio en Pomona. Ella lo contó a mi esposa, por eso omití yo contarles. Pero fue bonito que cuando nos llama, el pastor nos dijo eso, que él estaba buscando un pastor para la iglesia donde está él. Entonces yo pensé y dije, Señor, ¿es tu respuesta a esto? ¿Es a lo que te dije yo? Y le compartí a mi esposa y mi esposa también tuvo un sueño y otro que Noemí también tuvo una plática, creo que, ¿cómo? Aparte del pastor que realmente ah, había hablado con la hermana Paola, tuvo un sueño donde nos vio al hermano Max, a mí, después a mi esposa, nos miró medio sospechoso. Pues yo pensé que, ¿qué le pasa al pastor? Y nos vio 2 veces, porque nos miró primero y después volvió a mirarnos, así como por segunda vez. Yo dije, pero ¿qué es lo que trae? Y ya estaba diciendo, no sé, creo que a lo mejor tenemos algo raro. Le dije a mi esposa, Max Amor quiere sentarse. a lo mejor quiere sentarse aquí. Le pregunté a Max, no dijo lo que estaba pasando adelante, pero ya después nos comentó que el sueño que había tenido había sido que nosotros estábamos ahí sentados, Max y yo y mi esposa al lado. Y por eso él se quedó asombrado, porque yo lo había visto en un sueño. Y después para él fue una confirmación y para nosotros fue también que nosotros estábamos buscando un lugar y el Señor proveyó. Y pues damos gracias a Dios porque en realidad estamos en ese lugar ahora y el Señor ha sido bueno y misericordioso y estamos trabajando con gente que está llegando, tal vez no tienen mucho conocimiento de la palabra y también mucha falta de fe, porque a veces la fe es lo que hace que uno pueda crecer y estamos en ese proceso de poder compartir la fe, porque sin fe va a ser imposible agradar a Dios. Entonces, nuestro trabajo, nuestro objetivo es que tenemos que trabajar arduamente con la palabra, no tanto con lo que nosotros quisiéramos hacer, tal vez tratar de transformar, cambiarnos, pero no, es la palabra la que hace la transformación y el cambio, y el Señor ha sido fiel y nos está ayudando, nos ha dado el privilegio de poder estar trabajando con esta gente. Estamos en medio de ha habido oposición, ha habido problemas, no voy a decir que todo fue algo bonito. Siempre cuando el Señor quiere hacer algo, a veces hay oposición, hay problemas, hay dificultades.
de una y de otra parte, porque en realidad la obra de Dios nunca ha sido fácil en el mundo, ha tenido muchas pruebas, y el Señor mismo ha sido el que nos ha dicho que el trabajo que él estaba haciendo no lo podía entender ¿cómo se puede decir? Ah, los líderes religiosos, como los fariseos, no podían entender, los sacerdotes que estaban en ese tiempo no podían entender el trabajo que quería hacer el Señor. Nosotros estamos continuando solamente lo que el Señor ya empezó, y estamos haciendo trabajo a través de su Espíritu Santo. Creo que el momento en que realmente el Señor nos puso con la hermana Paola para que conociéramos de ACLC ha sido una gran bendición también, porque hemos podido experimentar el amor de Dios, el orden de Dios, y también muchas cosas bonitas que el Señor tiene. Y tal vez la hermana Paola no sé si ha entendido tal vez o ha comprendido de que no somos nosotros los que nos unimos a ella, ni ella a nosotros, fue Dios que nos unió para poder estar en comunión. Creo que y conocemos a ustedes más que nada, ¿eh? Me da mucho gusto porque el Señor ha sido misericordioso. Yo creo que eso es todo lo que les puedo decir hasta ahora. Amén. Amén. Amén, amén. Muchas gracias por su testimonio. Excelente. Gracias, hermano. Bueno, podemos ver cómo Dios ha guiado su vida, ¿verdad? Desde pequeñito hasta ahora y nunca nos desampara. También me di cuenta allí de mucha intervención espiritual, ¿verdad? Hasta recientemente. ¿Cuándo fue que Amén. se encontró con Max y Paula? ¿Cómo fue? Realmente fue 2021. 2021. 2021. Ok. Sí, la pandemia. ¿Y cuántos años cumplió en el año 21? La hermana Paola. No sé. En el 2021 estaba como, ya tenía como 60. Ah, sí. Sí, No, no 60. parece, no parece. No, he's young, very young. Sí, No, sí. más a lo mejor, que ahorita tengo 68. Ah, Ok, wow, no, no, verdad, no parece, ¿no? Te No, parece gracias. más joven. Otra cosa que me sí, impresionó pues. fue de que aparte de la ayuda de Dios, de la ayuda del mundo angélico, este, también veo que tiene la ayuda ahí de dos personajes que lo guían en su discurso y en su vida. Cada Amén. vez cada vez que baja los hombros, le levantan las manos, los brazos, como Moisés. ¿Se Así acuerdan? es. Entonces ahí veo la presencia de la mamá y la hija, la esposa y la hija que siempre están Sí, como Aarón y Ur. exacto. Entonces eso es algo muy bonito, muy maravilloso. Como una pregunta que yo quisiera hacer, y quizás los hermanos también quieren hacer algunas preguntas, pero una pregunta que se me vino durante su conversación es, ¿cómo le ha resultado fácil conciliar su vida de cristiano, su misión como pastor y su vida familiar? ¿O es una sola cosa? ¿No le resulta difícil? La verdad que eso, cuando yo estaba en Bolivia, experimenté o pude ver a un pastor que tenía muchos problemas en su hogar, en su familia, porque él trabajaba justamente donde yo estaba trabajando. Y a veces venían sus hijos y le pedían de comer y él no tenía el dinero. Y yo cuando vi eso me entristecí y dije, yo no voy a ser pastor porque mira, el pastor no puede proveer para sus hijos. Pensé de esa manera, porque hace sufrir a sus hijos. Pero a veces uno no sabe lo que Dios quiere para uno, porque en realidad no entiende que Dios lo va a utilizar. Y para mí fue tal vez no difícil en el aspecto de que realmente yo eh, confié en el Señor. Y para poder decir que realmente confié es que tuvo una experiencia en San Diego cuando estaba con una hermana que es de Bolivia. Me comentó cómo ella
me dijo de esta manera, cómo ella fue prosperada. Me dijo de que, me preguntó, ¿quieres ser próspero? Me dijo así. ¿Quieres prosperar? Me dijo en la vida cristiana. Yo dije, claro que sí, que no. Y entonces me dijo, bueno, tienes que serle fiel a Dios. Tienes que aprender a darle a Dios tus diezmos, tus ofrendas. Y te puedes darle también tu, como primicias. Entonces me explicó cómo ella, siendo viuda, pudo sacar a sus hijos adelante. Y uno de sus hijos estaba ahí en San Diego, que vivía, tenía su casa. Y me explicó cómo realmente el Señor había obrado. Me dijo, yo renté un lugarcito para sembrar porque mi esposa se murió y me quedé con mis hijos. Y entonces fui diciéndole al Señor, hablando con el Señor, de, si tú me bendices, yo te voy a dar tal cosa. Y la primera cosecha que yo recibí, dice, yo le dije al Señor, esta es la primicia, es la primera. Agarré toda la cosecha, no saqué nada, se la llevé al pastor, le dije, aquí está todo lo que el Señor me bendijo este año, este mes, o algo así. Entonces el pastor dijo, vamos a orar, y oraron. Y luego sembró otra vez, y esta vez ya sacó el diezmo y el resto fue para ella. Pero le dio tanto, dice que realmente ella tuvo que rentar otro lugar más grande, y así fue rentando más grande, más grande. Hubo un tiempo donde había rentado bastante y había sembrado mucho. Y ese año parece que hubo una, ¿cómo le puedo llamar? Una peste, una enfermedad, una sequía, algo así, que solamente la de ella fue guardada, no le pasó nada. A las demás cosechas todas quedaron mal. Y me dijo ella, ¿sabes por qué fue eso? Porque Dios estaba cuidando lo que yo sembré. Y así como cuida lo que yo sembré, también va a cuidar lo que tú tienes, me dijo. Yo me quedé asombrado, dije, ¿qué voy a hacer entonces? Me dijo, tienes que dar tus ofrendas a Dios y Él va a tener cuidado de ti. Y sí fue un desafío, le llamamos un challenge tal vez, donde uno empieza a probar. Por eso dice probadme, porque si no, no dijera probadme el Señor en Malaquías. Y como es una prueba, uno va dándole, dándole. Y hasta mi esposa, antes de comprar la casa, me dijo, vamos a comprar una casa. Y yo dije, pero si apenas gano $10 la hora y no saco más que para comer. Pero es mi esposa la mujer de fe que me empujó a comprar una casa, y tal vez yo dudaba de que podía pagarlo, pero el Señor fue fiel, como puse por práctica lo que aprendí, y vimos la mano de Dios que nos dio el trabajo, nos dio la comida, todo salió. Y me acuerdo que teníamos las cartas que recibíamos del pastor, donde podíamos, de los taxes. Yo veía, a veces veía 2,000, 1,500 que había ofrendado. Yo decía, ¿cómo? No entendía cómo. Y yo decía, pero si no tenemos tanto dinero. Pero era lo que realmente habíamos diezmado. Entonces el resultado fue de que el Señor proveyó para nuestros gastos. Y yo no sabía cómo, pero había momentos en que yo tenía solamente $20 y el Señor suplía lo demás. Encontrábamos como en oferta las cosas y agarramos todo lo que necesitábamos, y nos íbamos bien contentos y felices. Y eso es lo que teníamos para comer para toda la semana, o tal vez y era económico lo que teníamos. Yo no veía realmente ningún problema, a pesar de de la situación económica que se estaba viviendo en ese entonces. Yo no ganaba mucho. Y yo era el único que trabajaba, y eso era a veces ¿cómo se puede decir? Preocupación de que tal vez no iba a poder hacerlo, pero el Señor ha sido fiel. Él ha sido fiel conmigo y ha sido fiel con mi familia. Una experiencia que me acuerdo que cuando estábamos, tal vez eso no lo dije, pero fue que cuando estábamos en la casa, habíamos comprado recién la casa en el 87, y al 88, 89, mi hija nació en el 89. Entonces, me acuerdo que en ese entonces mi hijo tenía 2 años, o más o menos.
Y yo me dedicaba a la oración en ese entonces en la sala. Y una mañana, a las 5 de la mañana, me fui a orar a la sala, solito, y empecé a decirle al Señor, yo quiero realmente sentir tu presencia, yo quiero que tú me visites, le decía así a Dios, hablando con Dios, ¿no? Y de repente sentí unos pasos que yo dije, Señor, ya estás aquí. Yo hasta me quedé asombrado y dije, Señor, gracias porque estás aquí. Pero mi sorpresa fue cuando abrí mis ojos, era mi hijo que también estaba arrodillado a mi lado. Estaba orando juntamente conmigo. Y eso me llenó de mucha emoción. Dije, gloria a Dios. Hubo un momento en mi vida que me acuerdo que yo estuve orando 2 horas, pero que cuando yo realmente terminé de orar pensé que había orado 10 minutos. Me quedé asombrado, me quedé pasmado. No podía entender que para mí fueron 10 minutos y yo estuve orando 2 horas. Y me quedé realmente totalmente asombrado. Mm. Y digo yo, Señor, cuando uno está en tu presencia, el tiempo puede ser largo para otros, pero para uno que tiene la experiencia es tan corto. Yo creo que la experiencia que tuvo Pedro, Jacobo y Juan en el monte de la transfiguración ha debido ser un poquito largo, pero para ellos fue muy corto. Yo creo que lo han debido ver muy cortito. Así que yo creo que eso es lo que nosotros estamos llamados a experimentar en la presencia de Dios. ¿Verdad, verdad? Amén. Amén, amén, amén. Veo ahí un hombre de una familia que ha hecho, eso se llama hacer el fundamento de fe y también tiene un buen fundamento de sustancia y por eso creo que Dios lo va a bendecir abundantemente, sí, a toda su familia también. Entonces, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta para nuestro hermano David? Ah, qué quisieran preguntarle a David? Sí, buenas noches, Pastor David. Amén. Sí, una pregunta, si es que se recuerda cuál es o sea, con ayudar a los jóvenes es el propósito. ¿Qué es lo que realmente le hizo alejarse en su juventud de la iglesia? O sea, allá en Bolivia. Bueno, lo que hace alejarse es el deseo de divertirse, de ir a pasar un buen rato con ellos. Y a veces se involucra el alcohol, se involucra el deporte incluso, y también se involucra el deseo de salir, es decir, de tener como que uno que quiere experimentar la libertad. Piensa que uno ha estado esclavizado en su casa y piensa que saliendo ya es libre. En realidad no tiene nada que ver con lo que es la verdadera libertad, sino que eso simplemente es un capricho, una manera de tal vez mal, mal visto, mal, ¿cómo se puede? Concebido, porque no es cierto, es una vanidad nada más lo que nosotros aprendemos ahí. Y eso creo que yo tuve en ese entonces. Y había estado en el ejército antes de que tuviera una experiencia sobrenatural, porque con los jóvenes estábamos viendo a un partido de fútbol y el camión en donde íbamos por poco se volcó. Eso fue para mí una experiencia muy dura, porque yo decía, yo siendo un hijo de Dios y viendo estas cosas que no traen ningún beneficio. Entonces, me acuerdo que hablé con mi madre y le dije, mamá, le dije, ¿sabes lo que me pasó? Yo sé, me dijo mi mamá, pero es que estaba orando por ti. Entonces yo le pedí perdón a mi mamá, que le había fallado, le había dado la espalda por no ir a la iglesia con ellos. Y entonces le dije, perdóname, y yo tenía el vicio del cigarro en ese entonces, como todo joven que a veces quiere lucirse en la escuela y pues me acuerdo que le dije a mi mamá, yo ya no quiero estas cosas. Entonces yo le dije al Señor en ese momento, delante de mi mamá, le dije, yo renuncio a todas estas cosas. Yo ya no quiero ser el mismo que realmente era esa persona, sino quería ser nueva persona, quería ser diferente.
Y oramos con mi mamá, lloramos también, y después de eso fui a la escuela como normalmente. Y en la escuela los amigos, nuevamente vuelvo a decir, me invitaron, lo que nunca hacían, porque en la escuela a veces, si tú no tienes tu propio cigarro, no te lo dan. Cómprate, le dicen a uno. Pero en ese entonces hasta me ofrecieron de a tres. Uno me dijo, yo tengo unos que son de menta. El otro, yo tengo uno de chocolate. El otro me dijo, estos son del Brasil, son los mejores. Yo, y la verdad, como yo había hecho la renuncia, le dije al Señor, ya no quiero más este vicio. Pensé que solamente había sido sugestivo para mí. Entonces, agarré uno de ellos, por tanta insistencia, imagínense. Cuando agarré el cigarro ese y quise realmente usarlo, mi estómago se revolvió y parecía que iba a tirar todo lo que había comido porque me dio una náusea, pero que nunca yo ahí dije, Señor, gracias por liberarme, porque realmente el vicio no es fácil de quitárselo uno mismo. Por eso hay terapias, hay cosas que quieren hacer con psicología y todo, pero uno tiene que ser sincero y decirle, Señor, tú me puedes quitar este vicio. Y el Señor lo hace. Y desde entonces ya se acabó esas cosas. El alcohol y eso sí tomaba, pero yo tenía un límite, no podía. Sabía que si seguía tomando más, ya no servía yo para nada. Es decir, mi estómago no aguantaba para esas cosas. La cerveza, todo eso que yo veía que la gente tomaba con qué gusto. Y yo con un vasito que tomaba ya estuvo bueno, decía, ya no más. Y a veces me que insistían bastante. Yo les decía, si sigo tomando voy a sacarlo todo para afuera. Así que mejor ya no insisto. De hecho, lo hice una vez, por eso ya no quiero saber más nada. Y no fue una experiencia bonita, por eso digo. Pero también sí, como joven, si tú tienes jóvenes, yo creo que a mí me ha tocado trabajar con jóvenes como líder, con mi esposa, antes de que nacieran mis hijos, o sí, o cuando estaban chiquillos, cuando estaban muy chiquillos ellos. Me acuerdo que trabajamos en la iglesia bautista con jóvenes aquí en Estados Unidos y cuando realmente nosotros empezamos a trabajar, teníamos cada sábado, yo les dije a los muchachos, eran como 20 a 30 jóvenes, les dije a todos los jóvenes, les decía, a las 6 de la mañana en la iglesia, vamos a estar hasta las 8. A las 8 hay desayuno para el que quiera venir a orar. Era un grupo muy hermoso, muy lindo, que teníamos actividades para jóvenes, teníamos salidas para ir a visitar otras iglesias, teníamos se puede decir paseos, íbamos de un lugar a otro, hasta un día que me acuerdo que cuando estábamos yendo a un lugar, la llanta de mi carro había subido a 8 personas en mi carrito. Mi esposa iba al frente y también mi hija y también mi hijo. Los demás, los otros 6 atrás. Y era un station wagon. Íbamos como sardinas. Sin saber, inocentemente yo lo digo esto sin saber las consecuencias que puede meter uno, ¿verdad? Porque uno quiere abarcar y quiere hacer lo posible. Y me acuerdo que en el freeway se reventó una llanta y el carro dio 3 vueltas en pleno freeway y fui a parar así mirando a la gente del freeway que venía, como venía la gente y yo estaba frente de ellos, pero al borde del freeway, justamente en esos rieles que ponen para que no se vayan abajo. Ahí me quedé parado. Y mi hijo me dice, papá, dice yo vi que un dragón le mordió la llanta y eso reventó. Y yo le dije, bueno, ¿qué es lo que pasó? No sé, pero se paró un señor y dice, ¿están todos bien? Asustados. Sí, dice, todos estamos bien. Dice, ya llamé a la policía para que venga a ayudarlos a sacarlos. Y pues yo dije, bueno, si llamó a la policía, nos va a decir, mira, que somos muchos. Entonces los muchachos le dije, váyanse de una vez y váyanse para aquel lado. Espérenme abajo. Yo tenía todos los papeles en regla, aseguranza y todo. Y dije, bueno, yo me hago cargo. Y nunca vino la policía. Entonces les dije a los, súbanse otra vez, vamos a empujar el carro y lo vamos a sacar porque la salida estaba. Lo sacamos empujando el carro.
y sí se había reventado el tanque de gasolina, pero se estaba tirando poquito a poco. Y aún así pudimos hacerlo arreglar. Pero fue una experiencia con jóvenes que realmente estaban dispuestos a trabajar, dispuestos a servir a Dios también. Me tocó, fue un tiempo muy bonito, pero la oración de fe, dice, es poderosa. Si nosotros oramos y pedimos a Dios, Dios va a suplir las necesidades que realmente tengamos en la iglesia. Son experiencias muy hermosas. Hay muchas otras más, pero que me ha tocado vivir. Amén. Amén, amén. Oh, muchas gracias, excelente. Gloria a Dios. Gloria a Dios, sí. Entonces, vamos a terminar más. Quizás alguien quiere cerrar con algunas palabras, alguna cosa que quiera agregar y con eso quizás podemos concluir. Es siempre muy bonito escuchar palabras de testimonio, reaviva nuestra fe, nos hace sentir que Dios es vivo, está presente en todo y veo que su familia, a veces uno piensa que su vida no tiene tanta importancia en relación con otras que parecen súper exitosas, pero yo creo que en el caso de su familia en particular, Dios le ha reservado grandes bendiciones y todavía las va a tener en abundancia. Qué bueno que sus Amén. hijos también sigan su camino. Entonces, Paula, por favor, usted tiene la... Sí, experiencia que tengo con Pastor Flores y también Rita y Noemí es que Dios nos prepara poco a poco, es una, como decís, como Así es. etapas, etapas que tenemos en nuestra vida y cuando entendemos las personas que trabajan por Dios, tienen esas etapas que verdaderamente podemos ver. Para mí y mi esposo, cuando encontramos Pastor Flores, fue inmediatamente la relación, fue muy fácil y natural. Y entonces, desde el principio sentimos que verdaderamente éramos hermanos y hermanas. Y pues estamos bien, bien agradecidos porque comenzamos también a trabajar con ellos. Y verdaderamente este trabajo para Dios nos, como dice, nos aproximamos Nos ha unos unido. unos de otros y verdaderamente agradecemos a Dios cada día por eso, que tenemos hermanos y hermanas por todo el mundo, que podemos orar juntos y trabajar con la, como se dice, en God's Vineyard, que somos bien, agradecemos a Dios cada día por tener hermanos y hermanas como así. Gracias, Sí. Pastor, Rita, Noemí. Amén. Y también Ramón y después Luis. Pues, sí. Poco a poco a Dios prepara a sus hijos. Así es. Gracias. Amén. Amén, amén. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos. Y ahora, oramos antes de despedirnos, quizás, sí. Sí, amén. Pastor Rita. Pues ahora podemos hacer. A ver. Señor, te damos gracias en esta noche por habernos reunido. También a los hermanos allá, Señor, en la pantalla, Señor, que están en otros estados, Señor, como el pastor, Señor, y el Alfonso y otros hermanos, Señor, que están, Señor, lejos de aquí, de este estado, pero también cerca de nuestros corazones, cerca de tu corazón también tuyo, porque tú nos guardas, tú nos proteges, tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, Señor, y te damos las gracias en esta noche, Señor, por poder compartir, Señor, las cosas grandes que haces tú, Señor. Te pido que tú nos bendigas y a cada uno nos lleves a nuestro hogar con bien y también a los hermanos, Señor, que les des una noche de paz y tranquilidad, Señor, y que tu mano poderosa sea sobre ellos. También te pido, Señor, por la petición de el pastor Sergio, Señor, que anda un poco enfermo, Señor, pero te rogamos que tú extiendas tu mano de sanidad y ahí donde está en su casa descansando, que tú lo toques y que lo sanes
Amén. y que el día de mañana pueda levantarse con fortaleza y con gozo y alegría, Señor, en su corazón. Señor, y gracias te damos por la vida también del pastor Sergio, porque está trabajando en esta área. Ayúdale, Señor, en todo su ministerio, y a cada uno de nosotros, también a Paula y a Max, bendícelos. A Luis, Señor, y a nuestro hermano Salvador también. A cada uno, Señor, que estamos aquí. Te pedimos, Señor, tu bendición y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén, amén. Achú. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias, hermano. Dios me lo bendiga. Que Yes. Dios bendiga a todos ustedes también. Ya estamos terminando el año, pronto será Navidad, así que muchas cosas bonitas todavía. Hay que... Yo, pastor, pienso que la próxima semana va a ser el 11, Ujú. 11, después el 18. Entonces, ¿estamos bien por 2 semanas más? ¿Todo está bien? Sí. ¿Antes del Ujú. 18? Yo creo que sí. Ok. ¿Está bien con usted, pastor? Está bien, no, no hay ningún problema. Ok, all right. Amén. Gracias. Dios los bendiga. Yeah. Bueno, igualmente, que Dios lo bendiga, que sigan Gracias. disfrutando. Un abrazo para Bendiciones, hermano. todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hermano. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Muchas Buenas noches. bendiciones. Gracias. Amén. Ok, chao, cuídense. Amén.